Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a enseñar un maquillaje muy simple. Bueno, primero de todo me pongo las pincitas, que son súper chulis, para que no me moleste el pelo. Entonces, cuando quiero ir a algo muy básico, solo me hago las cejitas, porque tengo poca ceja. Entonces, uso este de Makeup Factory, que es como líquido, entonces me encanta, ahí se enfoca. Entonces me la paso así. Luego, para darle un toque, la cepillo así con este, sin maquillaje. Y ya está. Le da un toque sutil. Se nota la diferencia, ¿veis? Aquí me la he maquillado y aquí no. Es muy sutil, pero bueno, así se me ve un poco la ceja, porque si no, no se me vería nada. Ya está. Así quedaría la cejita. Y ya se me ven las cejas. Vale. Luego me pongo las sombritas. Que bueno, cuando es un maquillaje simple me pongo solo esta de brillitos y ya está. Y le da un toque y no me tengo que maquillar. Es esta. Que tiene... ¡Ay! Esta. La pongo así, con ese cepillito de lengua, y me pongo un poco así. Y eso ya cambia un montón. Mirad cómo brilla, se nota un montón. Luego me pongo el rímel. Este es mi rizador, un rizador básico de toda la vida. Y tengo las pestañas bastante cortas, entonces necesito usar el rímel, porque si no me pongo no se me notan. A ver, es que lo que pasa es que mis pestañas, me lo han dicho ya varias veces, es que tienen tendencia a ir como para abajo. Y con el rizador como que lo arreglas un poco, pero tampoco. Bueno. Pero vaya, si quiero que se me vean bien, tengo que ponerme pestañas postizas. Todavía no he aprendido. Tengo para practicar, pero es que se me da fatal porque dejo un espacio súper grande y se ve ahí una raya que queda fatal, entonces. En el make-up básico, poca cosa más. Me pongo un poco de colorete. Y ya. Que es una rosita, así en barra. Bueno. Mira, tengo esta brocha súper chula que me dio mi madre. Que la uso para el colorete, no sé si es para eso, pero bueno. Me pongo así. Bueno, antes de todo me he lavado la cara, me he puesto crema hidratante y luego crema solar. Entonces me pongo esto. Como tengo aquí algunos granitos, me lo podría maquillar y tapar, pero normalmente no lo hago porque con el pelo no se me ve. Así que... Este cacao, que es de Atomy, que es un cacao... Mirad, es así. Así. Y en teoría es transparente, pero te lo pones y le da como un toque rosita a los labios. ¿Lo veis? No sé si se aprecia en cámara, pero como que le da un tono. No solo es cacao, porque si te pones un cacao blanco, se queda blanco el labio o se queda igual. Pero aquí, mira, me pinto solo la mitad. ¿Veis? O soy yo, no sé si soy yo. Y así ya tengo mejor cara. Y tampoco me pongo demasiado producto porque tampoco me gusta ir muy cargada, así voy ligerita. Como la piel no la tengo muy mal, pues no me pongo ni base ni nada. Y ya estaría. ¿Qué parece? Luego, en teoría, no puedes poner el colorete en polvo si te has puesto crema abajo, pero a mí me da un poco igual, la verdad. Y me pongo este. Esta no era la brocha que usaba, pero bueno. Y ya estaría. Así he quedado. Un beso.